Ok, ahí sí. Entonces, la saturación de oxígeno mide el porcentaje, ¿cierto?, de oximoglobina en la sangre y se representa con la saturación, ¿cierto?, arterial de oxígeno. Y nosotros, ¿cierto?, lo encontramos abreviadamente SA oxígeno, ¿cierto?, es la forma de abreviar la saturación. La hemoglobina, ¿cierto?, es la proteína que se adhiere entonces el oxígeno se adhiere, ¿cierto?, a la hemoglobina. Cada hemoglobina aproximadamente, ¿cierto?, toma 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando está, ¿cierto?, saturada la cantidad de hemoglobina, entonces va a dar es semejante a una saturación de oxígeno. El instrumento está conformado por dos haz de luz LED, ¿cierto? Una roja y otra infrarroja, y ahí entonces en el fondo está midiendo la concentración de hemoglobina que hay a nivel periférico. Entonces, debido a esto, entonces el nivel de oximoglobina se considera igual al contenido de oxígeno de la sangre, ¿ya? Y por eso entonces se puede medir la cantidad de, de oxígeno que hay a nivel periférico. Es un instrumento, ¿cierto?, que se coloca en el dedo, se puede colocar en la nariz, en los bebés, ¿cierto?, se puede colocar en la nariz, se puede colocar en el lóbulo de la oreja, ¿cierto?, en varias zonas, y la cual, ¿cierto?, no es invasivo y por lo tanto me da esta información, ¿cierto?, que me es muy útil al momento de valorar la respiración. El valor normal que consideramos es de 95 a 100%, ¿ya?, de oxígeno circulando. Los valores menores entonces ya requieren, ¿cierto?, de una intervención ya con el paciente. Eso lo van a revisar, ¿cierto?, con más detalle en el libro. Eso con respecto entonces a la saturación de oxígeno. Bien, vamos a seguir entonces con la temperatura. Todos tenemos un termómetro en la casa, ¿cierto? Y yo creo que más de alguno ya, ¿cierto? O en algún momento no hemos controlado la temperatura y ya sabemos algo de ella. ¿Alguien me puede contar algo de la temperatura? Que se puede tomar en distintos puntos del cuerpo. Muy bien, Valentina, ¿cierto? Se puede tomar en diferentes zonas del cuerpo, ¿ya? ¿Cuántos tipos de temperatura conocen? Rectal. Ya, otra zona, ¿cierto?, donde tomarla, y la rectal, ¿cierto?, a diferencia de la axilar, es una temperatura, ¿cierto?, interna, ¿ya? Vamos a definir entonces lo que es la temperatura y cuántos tipos de temperatura vamos a distinguir en nuestro organismo. Vamos a definir entonces que la temperatura es un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y el que se pierde, ¿ya? Y en otras palabras, es el calor del cuerpo medido en unidades de calor denominados, ¿cierto?, grados, ¿ya? Eh, entonces, este equilibrio, ¿cierto?, que produce el cuerpo, ¿ya? Y el que se pierde. Cuando se pierde este equilibrio, ¿cierto?, ya se producen entonces trastornos. Y vamos a ver, ¿cierto?, los valores con los cuales vamos a trabajar. Vamos a tener, ¿cierto?, que la temperatura normal es hasta 36,9 grados Celsius, ya de 36 a 36 grados, 36,9 grados Celsius. Y de 37 a 37,5 grados, ¿cierto? Vamos a decir que el paciente está subfebril,
¿Y cuándo está febril? Cuando es igual o mayor a 37,6 grados Celsius. El paciente tiene hipertermia cuando la temperatura es igual o mayor a 40 grados Celsius e hipotermia cuando es igual o menor a 35 grados. ¿Ya? Son puntos de referencia para hablar entonces cuando el paciente está febril, subfebril, con hipertermia o hipotermia. Y la temperatura normal está, ¿cierto?, entre 36 a 36,9 grados Celsius. Vamos a usar Celsius, nosotros usamos Celsius, ¿cierto? Pero también existe otra forma que van a encontrar en la literatura que puede ser, ¿cierto?, Fahrenheit. Bien, Profe, disculpe, tengo una dígame. duda. ¿A qué se debe, por así decirlo, la hipotermia? O sea, ¿qué factores tienen que pasar para que una persona llegue a hipotermia? La temperatura es sensible al medio ambiente. ¿Ya? Si uno está en un ambiente demasiado frío, el cuerpo va a absorber va a perder temperatura, ¿cierto? Y va a empezar entonces a bajar la temperatura normal del cuerpo. Y cuando estamos expuestos a temperaturas cercanas al 0 grado ambiental, ¿cierto? Nosotros podemos entonces, si no estamos en un ambiente protegido, podemos hacer hipotermia. Ahora hay Ya, profe. hipotermia también inducida. Ya se Ya. induce, ¿cierto?, al organismo a unas temperaturas, el paciente se pone en hipotermia cuando por situaciones en que médicamente está indicado, ¿cierto?, para disminuir el metabolismo celular y conservar algunos órganos nobles sin daño. Ah, ya. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Ok, pero eso es algo puntual, ¿ya? Eso se hace en algunas intervenciones quirúrgicas para que el organismo tenga menor requerimiento de oxígeno, ¿cierto? Y se pueden intervenir algunos órganos nobles. Ya. Gracias. De nada, Valentina. Bien, hay dos clases, ¿cierto?, de temperatura corporal y que son importantes de uno considerar. La temperatura interna, ¿cierto?, es aquella que tienen los tejidos profundos del cuerpo, como el cráneo, el tórax, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, y permanece relativamente constante ya con 37 grados. Entonces, cuando en algunas situaciones se solicita controlar la temperatura interna, hay dos formas de abordar, ¿cierto?, esta temperatura. Una es la temperatura rectal, que generalmente, ¿cierto?, se toma en los niños para tener una temperatura más certera, ¿cierto? Y también hay otro termómetro, ¿cierto?, que se introduce a través de la boca, ¿cierto?, para medir la temperatura, ¿cierto?, a nivel del tórax o a través de la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, Profe, 36 disculpe que la sí, interrumpa de sí, nuevo. dígame nomás, Hay Valentina. hay una alumna que está esperando que la acepte. Ok, Por favor. a veces me mandan mensaje y otras veces no me mandan mensaje. Bien, habían dos, ya. Ya, gracias. De nada, avísenme nomás porque como estoy exponiendo, no, a veces mandan mensaje que hay gente esperando, pero otras veces no. Em, ¿Ya? Y la temperatura superficial entonces es la de la piel, el tejido subcutáneo y la grasa. Y la que nosotros medimos, ¿cierto? Generalmente es esta temperatura superficial, que se eleva o disminuye, ¿cierto?, en respuesta al ambiente. Y puede variar entre 20 a 40 grados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, la temperatura es muy alta, a 38, 39 grados, ¿cierto? eh, Nosotros respondemos a esa temperatura y nuestro cuerpo también se eleva, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? Cuando es baja la temperatura, también vamos a responder, ¿cierto?, a esa temperatura. Entonces, cuando hay alguna situación puntual, por ejemplo, si hay una inflamación dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? O dentro, ¿cierto?, del
tórax en general, ¿cierto? Vamos a tener que controlar, ¿cierto? La temperatura interna. Y cuando hay problemas abdominales, por ejemplo, el paciente está con fiebre ya y se sospecha de alguna infección o de algún problema de la cavidad abdominal o torácica, ¿cierto? Se controla entonces la temperatura interna. Bien, hoy día, ¿cierto? La tecnología nos ayuda con respecto, ¿cierto? A los termómetros, los tenemos de diferentes formas, ¿ya? Y vamos a distinguir entonces los termómetros normales, ¿cierto? Que tienen columna de mercurio, ¿ya? Aquí está con columna de mercurio, un termómetro axilar, otro rectal, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Saber eh, cuál es donde va a empezar a marcar, ¿cierto? El 37 grados. Todos los termómetros de columna de mercurio están, ¿cierto? Por la Organización Mundial de la Salud, no se debiera usar ningún instrumento que tenga mercurio, por lo tóxico que es el mercurio, pero estos todavía existen en el mercado, ¿cierto? Y hay otros aparatos de mercurio que también existen. Ya encontramos el termómetro digital, que es el más usado hoy día, y en los niños, ¿cierto? Se mide la temperatura bucal a través de este, ¿cierto? Chupete, que es más cómodo para los niños. El termómetro, ¿cierto? De vidrio que tiene columna de mercurio, vamos a distinguir en él, ¿cierto? El bulbo, que es donde se acumula el mercurio en la lámina de mercurio, y cuando se agrega temperatura al bulbo, ¿cierto? La barra de mercurio se desplaza. Y lo vamos a ver, ¿cierto? En este capilar que tiene, ¿cierto? Para que el mercurio pueda desplazarse. Está graduado, todos los termómetros miden desde 35 hasta 42 grados Celsius, ¿ya? Y está marcado con rojo, entonces el límite. Esta graduación, ¿cierto? Está en todos los termómetros, ¿cierto? Con columna de mercurio. En la escala es numérica, hay, ¿cierto? 10 rayitas entre un grado y el otro, y esta parte de acá se llama tallo del mercurio, del termómetro, ¿ya? Bien, esos son los componentes, ¿cierto? De un termómetro con columna de mercurio. El digital, ¿cierto? Tiene un sensor ya de medición y está el visor donde marca la temperatura, ¿cierto? Tiene un botón de encendido y tiene una tapa, ¿cierto?, de compartimiento para la pila. Todos los termómetros son de uso exclusivo de un paciente. Y hoy día existen los infrarrojos, ¿cierto?, en la cual entonces se acerca a la piel del paciente y vamos a tener entonces en el lector que se ve, ¿cierto?, vamos a tener entonces la temperatura. Es el que se usa hoy día, ¿cierto? Igual funciona pila, ¿cierto? Y se dispara entonces para un haz, ¿cierto? Para ver entonces la temperatura. Profesora, disculpe, la Camila Quispe dijo que se la puede aceptar y que se salió de accidente. Ok. Bien. Out. Entonces la temperatura oral, ¿cierto? Eh, vamos, ¿cierto? Oscila entre 36,5 a 35,3, ¿cierto? Una temperatura como intermedia porque ingresamos, ¿cierto?, a la cavidad bucal donde hay una temperatura mayor que la piel. El termómetro, ¿cierto?, permanece entre 3 a 5 minutos cuando se mide, ¿cierto?, para tener una temperatura, ¿cierto?, fidedigna.
En la cavidad bucal, ¿cierto? La ventaja es que es accesible, no requiere cambios de posición. Eso sí que se afecta, ¿cierto?, con la ingesta de líquido o alimentos, el humo o la administración de oxígeno. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿cierto?, va con temperatura, ¿ya? Y por lo tanto va a aumentar la temperatura dentro de la cavidad bucal y eso no va a ser fidedigno. Es cómoda para el paciente y no se... Ahora, ¿cierto? Está contraindicado en los pacientes que tienen alguna cirugía oral, traumatismo, que sufren algún trastorno, ¿cierto?, de epilepsia o escalofrío. En los niños no se debe utilizar por el riesgo, ¿cierto?, a que ellos puedan morder el termómetro o estén con alteración, ¿cierto?, de conciencia. Proporciona una temperatura superficial más exacta e indica cambio rápido en la temperatura central. ¿Ya? Eso entonces la temperatura oral. No la usamos mucho habitualmente. La temperatura rectal, ¿cierto?, requiere de la posición del paciente. Acá hay que, ¿cierto?, guardar la privacidad. Ya se debe hacer, ¿cierto?, cuidando la privacidad del paciente. Mide la temperatura interna, ¿cierto? Y lo normal es de 37 a 37,6. También, ¿cierto?, hay que permanecer con el termómetro, ¿cierto?, o entre 3 a 5 minutos. La ventaja de este procedimiento tiene poca accesibilidad, requiere de un cambio de posición, ¿cierto? Se usa la posición SIMS y es incómoda para el paciente y se argumenta que es más fiable cuando no se puede conseguir la temperatura oral. Eso sí que es más exacta. Y como desventaja debe ir, ¿cierto? Puede ir retrasada, ¿cierto?, detrás de la temperatura central durante los cambios rápidos de temperatura. Es decir, la temperatura central, ¿cierto?, con respecto a los cambios es más lenta. No se debe utilizar en pacientes que están sometidas a cirugía de esta zona, ya, o cualquier dificultad, ¿cierto?, que se encuentre en el recto, o si hay alguna hemorragia o enfermedades cardíacas. El riesgo de exposición a líquidos corporales, ¿cierto? El ingresar algún objeto en el recto, ¿cierto?, estimula, ¿cierto?, la función rectal y eso puede provocar, ¿cierto?, alguna pérdida de líquido. Y también, ¿cierto?, requiere de lubricar, ¿cierto?, el termómetro para hacer, ¿cierto?, más fácil el acceso. La temperatura axilar requiere, ¿cierto?, de más tiempo de exposición, ¿cierto?, cuando se trata de un termómetro de vidrio, 5 minutos. Tiene la ventaja de que es segura y no invasiva, es cómoda para el paciente y se puede utilizar en recién nacido y en pacientes que no colaboran. El tiempo, ¿cierto?, de espera es más prolongado, exige mantenimiento de la postura por parte del profesional quien la realiza. Tenemos que asegurar que el bulbo, ¿cierto?, del termómetro tenga contacto con la piel de la axila y por eso requiere una posición, ¿cierto?, específica del brazo. Hay retraso en la medida por detrás de la temperatura central durante los cambios rápidos y requiere exposición, ¿cierto?, del sitio de toma. La axila tiene que estar seca, ¿cierto? Cuando se hace el procedimiento, ¿cierto? Se le pide al paciente, ¿cierto?, que se seque la axila, pero, ¿cierto?, sin frotarla para no aumentar la temperatura local. En los
la guía, ¿cierto? Está la forma, está todo el procedimiento, ¿cierto? De cómo tomar la temperatura. ¿Cuáles son las consideraciones de enfermería entonces? El control de la temperatura corporal debe efectuarse periódicamente y con los intervalos requeridos para la situación clínica particular de cada enfermo. Esto, ¿cierto? Quiere decir que en los servicios clínicos hay horarios determinados para el control de los signos vitales, establecidos como normas de servicio. Hay servicios, ¿cierto?, que controlan 3 veces al día los signos vitales, otros con más frecuencia, dependiendo, ¿cierto?, de la condición del paciente. Hay pacientes que requieren, ¿cierto?, el control de signos vitales a cada 10 minutos, otros cada 15, ¿cierto? O en la situación, va a depender de la situación clínica del paciente. Entonces, si no hay indicaciones precisas, la temperatura basal se registra una vez en cada turno por la noche, ¿cierto? O si hay alguna medicación indispensable, lo importante es tomar la temperatura, controlar la temperatura en el mismo lugar. Y, ¿cierto? Y lo habitual que hacemos, ¿cierto?, en los servicios clínicos es axilar, y en situaciones específicas, ¿cierto?, con los niños, a veces tomamos, ¿cierto?, la temperatura en el pliegue inguinal. Y cuando hay situaciones, ¿cierto?, específicas como amputación del miembro superior o hipotermia, se optará entonces por medir la temperatura, ¿cierto?, rectal u oral. La bibliografía, ¿cierto?, obligatoria, entonces ya se las di, el Fundamentos de Enfermería de Bárbara Cosier, Constantes Vitales, capítulo 29, acá están, ¿cierto?, estas las páginas donde está toda la referencia, ¿cierto?, del libro que se envió a fines de abril a su correo. Bien, ya hemos visto pulso y respiración y temperatura. Vamos a ir a ver entonces el resto de los signos vitales. Voy a buscar, ¿cierto?, la información para seguir con